Bienvenidos a Enturna, tu campus natural. Esta mañana, buenos días a todo el mundo. Primero, como ya dijimos ayer en varias ocasiones, hay temáticas que se van solapando. Creo que, puesto que la coincidencia no es del 100% entre los participantes al curso de destino y al curso de guía, voy a dedicarle un tiempo muy corto a recoger algunos conceptos que ya dijimos en la otra parte, sobre el tema de cómo está el mercado, cómo es la situación del cicloturismo. Voy a dedicarle muy pocos minutos porque simplemente me interesa más bien que se cojan un par de conceptos básicos. Os pasaremos la transparencia, lo que vienen siendo los datos ahí están, y mejor aún están en los documentos que se van a nombrar en bibliografía, porque en lugar de ser unas 30 transparencias son 140 páginas de datos, así que ahí vais a encontrar un poco todo. Es el informe principal. Luego hay otros 4 o 5 documentos también muy interesantes. Así que bueno, la gran pregunta es, ¿merece la pena para aquellas personas que además se están decantando o no para apostar por el cicloturismo? Es un sector que aparentemente, porque estamos siempre viendo tendencias, ¿no? Luego, como hemos visto, cualquier cosa puede pasar y muchas cosas pueden cambiar radicalmente, como con una pandemia mundial, pero lo que podemos decir es que todos los datos indican que sí, que el cicloturismo y por lo tanto el trabajo de guía de bicicleta es una opción en alza dentro del sector turístico. Lo que venimos teniendo, por ejemplo, es que se están vendiendo anualmente en 2018, pero la tendencia básicamente se ha mantenido, más bicicleta que vehículos de motor, que coches. Luego, ya lo vimos, el cicloturismo es una actividad que se integra muy bien con las principales líneas marcadas por las instituciones, tanto nacionales como internacionales, sobre sostenibilidad, integración con el territorio, capacidad de devolver al entorno desde un punto de vista económico e integrarse mejor desde un punto de vista social y cultural. Y sobre todo es un sector que tiene un volumen de negocios muy importante y potencialmente con un gran margen de expansión. Actualmente tiene un impacto directo de 44.000 millones de euros, pero justamente los países que ya tienen un peso mayor, como puede ser Alemania, presentan datos que ponen en evidencia que España tiene todavía un margen por delante de crecimiento increíble en ese sector. Como siempre, crecimiento significa también el riesgo que ese crecimiento no se desarrolle en la justa medida, y aquí estamos también para hablar un poco de esas direcciones, como hicimos ayer sobre el tema de la sostenibilidad, en que nosotros mismos como actores locales y primera vanguardia un poco en la apertura de este mercado, aunque ya tenemos muchos recursos, hay gente que aquí dirá, pues yo llevo 20 años haciéndolo, pero estamos hablando como sector, pues es bastante un periodo inicial en el que hay que apostar y justamente podemos tener un papel muy activo en marcar cuáles son las barreras, las fronteras y las modalidades en el que se va dando este sector en nuestro territorio, sobre todo. Bueno, aquí también es un poco hacer un pequeño resumen de lo que hemos estado viendo hasta ahora, y también aprovechar para empezar a hablar de los distintos tipos de guías que una persona puede ser. No existe un solo guía, existen múltiples tipologías de guías. Tienen que ver en buena medida con la tipología de bicicleta y de terreno en el que vamos a desarrollar nuestra actividad, pero como veremos también depende muchísimo de cuestiones relacionadas también con el cliente, su edad, su perfil, su país de origen, etcétera, etcétera. Ya vimos algunos de los elementos principales, el cicloturismo en concepto urbano y de vías verdes,
de baja dificultad, también el cicloturismo cultural, que es una parte importante en las dimensiones más urbanas, y luego pasamos al ciclismo más deportivo, cicloturismo deportivo. No solamente bicicletas de montaña, descenso y carreteras, sino también todo ese nicho de eventos deportivos duro y puro, que también muchas veces requieren de una infraestructura. Aquí estamos hablando sobre todo de guía. En el mundo del ciclismo deportivo de eventos es más limitada la presencia de figuras de guía, pero crea un entorno, nunca nos olvidemos, un ecosistema que luego muchas personas suelen ir a los eventos deportivos con días de antelación para, por ejemplo, hacer algunas salidas o se quedan más allá del evento en sí. Y luego, esto estamos hablando de los que participan directamente en el evento, pero allá donde hay eventos de relevancia, muchas veces el Tour de Francia, el Giro de Italia y la Vuelta de España, por supuesto, pues hay muchas personas que justamente vuelven a realizar esos itinerarios, por lo que también existe esa dimensión donde sí tiene un papel activo el guía. Gravel paved, sobre terreno, digamos, sin asfaltar y asfaltado, actividades de un día y de varios días, o la mecánica, la bicicleta mecánica versus la bicicleta eléctrica, otra vez no es una diferencia liviana, sobre todo cuando nos vamos a enfrentar a la logística. Presupone totalmente una planificación distinta del Tour, no solamente para su recarga, que es uno de los elementos que todo el mundo creo que tiene claro, sino el manejo mismo de la bicicleta. Nosotros, en caso, por ejemplo, muchas veces de lluvia, hay algunos clientes que solicitan pues interrumpir el día y que se cargue su bicicleta. Por supuesto, una bicicleta de carretera que pesa escasos kilos, la coge con un brazo y la subes al techo de una furgoneta. Una bicicleta eléctrica presupone una dinámica justamente entre guías de carácter distinto. Casi nunca la puedes gestionar de manera totalmente autónoma, tienes que pedir muchas veces que te ayude el cliente o incluso otro guía, crear unas estructuras para el transporte completamente distintas, por lo que también creemos que es una distinción importante. Por supuesto, la eléctrica ya hemos visto que puede ser de carretera, puede ser de montaña o de cicloturismo urbano. Aún así, pues el incremento de peso siempre dará esa dinámica. En las bicicletas eléctricas de carretera, la verdad que se están haciendo pasos increíbles y dentro de poco yo creo que incluso será posible cargarlas con relativa facilidad en una vaca en el techo de una furgoneta. Bueno, luego hemos hecho esta distinción entre confort y bikepacking. Bikepacking era ese tipo de cicloturismo, como decía Philip el primer día, independiente, con alforja. Esa es la palabra, ¿no? También es un poco introduciros a la terminología que hay dentro del sector. En inglés se dice eso, recoge el concepto de backpacking, de ir de mochilero, y lo transforma en bikepacking para todas aquellas personas que hacen un recorrido de varios días cargando prácticamente incluso con tiendas, saco de dormir a veces y todo lo necesario para ser totalmente independientes. Familias o adultos sin niños. La presencia o no de niños cambia completamente la dinámica y cambian las skills, las calidades que tiene que tener un guía. En eso, viendo todo lo anterior y luego introduciendo la variable cliente, pues tenemos que plantearnos también nosotros, cuando nos metemos en el sector de guiar grupos, a qué target nos dirigimos. Lo sé que esta es una cuestión que sobre todo al principio parece de baja capacidad de elección, sobre todo si vamos a solicitar un trabajo dentro de empresas ya existentes. Un poco al principio nos quedaremos con lo que hay. Creo que todo el mundo empieza por la primera puerta que se le abre y luego va empezando a intentar
ubicarse en el sector de trabajo que mejor le queda con su personalidad y con su perfil. Pero bueno, que siempre tengamos en la cabeza el hecho que una vez dentro del sector que vayamos buscando el tipo también de turista y de cliente que más nos gusta, o evitar aquellos con los que sabemos que podemos ya tener algún tipo de problemática. Y no hay que avergonzarse de eso. Es decir, muchas personas, repito, hablo tanto de mi experiencia como guía de bicicleta, donde realmente ya estaba en un entorno donde la gente ya sabía qué tipología de cliente teníamos. Era una clientela bastante estándar, de una cierta edad, de una cierta extracción también social y de una procedencia de nacionalidad muy específica. Pero, por ejemplo, cuando gestionamos el tema de las rutas culturales en Granada, pues nosotros sabemos perfectamente, hay muchos guías que nos dicen claramente, yo prefiero no trabajar con niños. O hay otros que dicen, a mí cuando tengáis un grupo de niños, por favor, que me lo deis a mí porque me encanta. Hay algunas cuestiones sobre temáticas, sobre itinerarios. Hay personas, pues en caso de bicicleta, que saben que le va a costar muchísimo algunos itinerarios de mayor esfuerzo y directamente buscan una tipología de empresa, o dentro de esa empresa solicitan que se les ponga en ciertos itinerarios que presuponen, por ejemplo, mucha más relación con el cliente y menos esfuerzo puramente físico de ciclista, porque esa es la componente que le gusta más. Hay otras personas que son justamente al revés y funcionan muy bien en equipo. Son personas que lo que quieren es despertarse a las 6:30 de la mañana, coger la bicicleta y poder pedalear lo más posible, incluso alejado del grupo de clientela, porque lo que desean sobre todo algunos de esos días es estar con una bicicleta. También hay que encontrar ese equilibrio dentro del equipo, y hay ese tipo de perfil que también puede resultar útil dentro de un equipo en muchos casos. Aquí lo pongo: idioma, edad, género, orientación sexual, estatus personal, aficiones. Lo digo porque también todo esto crea nichos. Hay empresas que trabajan especialmente para gente mayor o que prácticamente no tiene acceso a sus tours a gente muy joven, también para homogeneizar un poco esas capacidades físicas y que no haya dos dinámicas de pedaleo muy distintas dentro de un grupo. Eso complica también la logística del día. Imaginaros que alguien llega en un día de 8 horas, alguien llega 4 horas antes que el último cliente. Pues en ese caso los guías tendrán que estar ya pendientes del primero y pendiente del último con esa gran distancia, por lo que normalmente las empresas intentan homogenizar un poco la tipología de cliente, o ahora los están armonizando mucho gracias a las bicicletas eléctricas que un poco compactan, digamos, el pelotón, digamos, para utilizar una terminología de sector. Hay tour para solo mujeres, que también es una modalidad que se da bastante. Hay tour para solteros. Esto existía ya, muy famoso en el tema de los cruceros, pues se ha metido también en el sector del cicloturismo. Hay rutas para gay o gay friendly, que no es lo mismo, por supuesto, pero también es un sector muy especializado y muy a tener en cuenta, cómo se ha ido conformando en todo el sector turístico. Y bueno, y luego hay claramente sectores muy especialistas. Hay personas, por ejemplo, seguro que habrá personas que juntan dos aficiones distintas: la bicicleta con otra cosa. Bueno, con el vino y la cerveza prácticamente casi todo el mundo, pero en algunos casos también hay personas que hacen ruta en bicicleta con una especial vertiente de arquitectura y que se dirigen, por ejemplo, a arquitectos a los que les gusta la bicicleta, otros a temas de ornitología, con temas de ir a ver pájaros, etcétera, etcétera. Por supuesto, si dentro de vuestras tablas están también recursos de carácter
de biólogo o de arquitecto, etcétera, etcétera, pues es muy importante, lo veremos también en esas pequeñas descripciones, si lo habéis hecho, que nos mandaréis, aprovechar de esos recursos que van más allá puramente de la dimensión ciclista y incluso de guía clásico, ¿no? Utilizar esos recursos creo que es muy importante. En mi caso me acuerdo que justamente pues venía cuando empecé a trabajar de guía de 2 cursos, pero además aquí en Casa de Porras, de esos trimestrales de cata de vino y de aceites, y me resultó extremadamente útil, incluso fue un elemento más a la hora de presentarme para este puesto de trabajo al principio, porque claro, ya sabes que es un elemento que, como hemos dicho, la cata enológica y de aceites es algo que hoy ya se encuentra en casi todas las rutas, pues tener una persona que ya tiene capacidades de interpretación en ese sentido es muy útil para la propia empresa. Y por supuesto se supone que si has hecho esos cursos o ese proceso formativo, para ti también será especialmente interesante poder aprovecharlo porque es algo que te apasiona y te gusta. Bueno, última transparencia sobre este tema. Cada nicho requiere competencias y aptitudes específicas. Factores físicos, pero no solamente todo es bicicleta y tampoco es solo fuerza. Cuando digo factores físicos, en general, quiero recordar que no es solamente un tema de pedalear, es un tema de gestionar un conjunto de un tour. Tenemos a veces que cargar y descargar maletas, tenemos que subir bicicletas en lo alto de una furgoneta. Es un trabajo físico y en este físico pues hay que tener una capacidad de mediana, no hay que ser superhombres ni supermujeres, pero hay que tener una capacidad y un estado físico que te permita una multiplicidad de actividades o estar seguro que haya otra persona en el grupo que sepa y que pueda hacer esas tareas en el caso que tú no puedas. Nos ha pasado a todos que nos diese un tirón en la espalda y estar fuera de uso para ciertos trabajos durante unos días, pero bueno, esas dimensiones que son extraciclísticas puramente también hay que tenerla en cuenta. Y luego no es solamente potencia y fuerza. Yo siempre lo he dicho, en bicicleta, en ser guía de cicloturismo, saber ir despacio también es un recurso. Parece una tontería, pero hay guías, sobre todo aquellos que son ciclistas en la vida también personal, que le dan muchísimo a la bicicleta, que su vida gira alrededor de la bicicleta, que el hecho de tener que estar 6 horas, 8 horas yendo despacito a la velocidad del grupo le resulta extremadamente frustrante y muchas veces transmiten esa frustración al cliente. Pues saber ir despacio también es un recurso para un buen guía, porque no hay que olvidarse que no estás ahí para ti. Hay que acordarse también que estás un poco ahí para ti mismo y buscarte ese espacio, ya lo hemos hablado. Pero bueno, fundamentalmente es un trabajo, no estás ahí para que tú pedalees a tu ritmo y según tus gustos, sino que tu papel es estar en buena medida con el grupo o poder tenerlo controlado, y esto supone muchos cambios de velocidad, mucho ritmo que van en contra de lo que sería tu ritmo natural de pedaleo. Y luego hay cuestiones muy básicas de plantearse a la hora también de meterse en un trabajo como este. Yo tengo un guía, por ejemplo, que es buenísimo, que se podría hacer las Alpujarras, por ejemplo, de una manera estupenda, porque además tiene una formación y una especialización sobre todo el tema de los moriscos, por lo que la guerra de las Alpujarras podría explicarla estupendamente, pero nunca podemos ponerlo en visita a las Alpujarras porque se marea en el autobús, pero se marea muchísimo. Para él es un gran problema, por lo que cuando hemos ido juntos a las Alpujarras, porque además somos amigos, hemos tenido que parar varias veces, etcétera, una dinámica que no es posible con un grupo de turistas. Pues hay que plantearse también esas cuestiones. En una ruta cicloturística a veces
hay barcos, a veces hay carreteras de montaña donde tienes que conducir. Todo esto hay que ponerlo junto con las cuestiones físicas. Cuando el primer día decíamos, entra la esfera personal con potencia dentro de este trabajo, porque no es un trabajo puramente de oficina, de que empieza una hora, termina una hora, con competencias puramente de desk, entonces ya entran todas estas variables. Luego hay cuestiones caracteriales que hay que tener en cuenta a la hora de decidir. Por ejemplo, hay que reconocer si eres una persona pues bastante poco flexible en las dimensiones más íntimas, por lo que prefieres no estar compartiendo durante varios días desayunos, comidas, cenas, alojamientos, espacios incluso a veces libre porque te vas a dar un paseo y te encuentras con tu cliente. Y por lo que en ese caso, pues yo optaría más bien para ser un cliente de esos servicios de un día, 2 días, y eso te preserva un poco más una dimensión y una separación con los clientes. Estar muchos días con el mismo grupo es un trabajo, y además desde una perspectiva profesional en el que no puedes no estar, tienes que estar siempre, también es un elemento de personal muy importante. Luego hay factores culturales y ideológicos. Otra vez, no hay, ya somos prácticamente todos los que estamos aquí somos adultos, algunos muy adultos, tenemos sedimentadas en nuestras personalidades componentes de carácter cultural e ideológico. Yo me he encontrado con personas, por ejemplo, que decían, yo con esa tipología de turista nacional, internacional, por ejemplo, yo con los norteamericanos no me encuentro. Lo he intentado ya varias veces y no encuentro una base de diálogo, por supuesto. Son generalizaciones, pero también con generalizaciones tenemos que enfrentarnos, porque si tú has encontrado algo que comentar con uno de cada 15 turistas norteamericanos, pues ahí hay un problema, porque hay otros 14 con el que deberías de haber también encontrado una base de diálogo, ¿no? Bueno, factores ideológicos y factores... Aquí ya entramos en una esfera más delicada, voy a ser bastante más explícito, pero... no lo sé, yo he visto todo tipo de actitud ideológica y claramente hay tipologías de cliente que evidentemente puedes crear grandes conflictos si tú tienes una perspectiva de ese tipo. Si tú tienes problemas ideológicos, por ejemplo, con personas con orientación sexual, hacia el mismo género, etcétera, pues lo siento mucho, pero plantéate uno, si puedes permitirte ser un guía acompañante durante muchos días y, por supuesto, no te metas, por ejemplo, en una empresa gay-friendly porque vas a tener problemas durante la realización de tu propio trabajo. Luego, ya lo dijimos y lo veremos hoy aún mejor, preparación cultural y capacidades comunicativas, factores personales, la situación familiar, laboral y económica. Todo esto va a entrar en el momento de decidir, me voy, como hacemos Philip y yo, hemos hecho durante unos años. Yo justamente he terminado de hacer ese trabajo a tiempo más completo por esta razón. Yo ya no quería estar casi 4 meses al año lejos de casa con visitas cada a lo mejor 20 días o un mes. Y luego la cuestión también que hay un momento en que o se da un salto, Philip lo dio dentro de la misma empresa teniendo otras competencias y pues yo lo di fuera de esa empresa porque yo sabía que no iba a estar hasta los 65 años, hay gente que sí, yo sabía que no, pedaleando y haciendo ese trabajo, entonces he buscado también otra dimensión. Y luego la dimensión económica, que tiene que encajar con vuestro estilo de vida. Una cosa que hacen muchísimos compañeros nuestros en este sector es trabajar 6 meses y 6 meses viajar
por el mundo y utilizar ese dinero para hacer otras actividades. Eso hay una componente muy positiva y otras más negativa. En esos 6 meses pues no estás cotizando, etcétera, 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 ¿no? Todo eso hay que ir considerándolo. Luego hay factores geográficos también, hay factores geográficos y los factores geográficos son bastante importantes. Depende también de dónde vivas. Para los que hemos hecho este trabajo viviendo en Granada, por ejemplo, con el tema de las conexiones, pues eso complica un poco más. Vivir en Madrid y ser un guía internacional, por ejemplo, de cicloturismo a nivel global, pues es mucho más fácil, coges un avión con mucha más facilidad. En Granada, y bueno, también creo que es el objetivo de la mayoría de los que estamos aquí, si no, no estaríamos en un curso de Enturna, es justamente ser guía local, porque es mucho más fácil abarcar el territorio de la provincia de Granada y de Andalucía también por una cuestión simple de conexiones geográficas con el resto de destinos europeos. Lo importante es trabajar en equipo y la capacidad justamente de adaptación. Eso es absolutamente fundamental. Adaptación en 2 sentidos. A un entorno, digamos, que puede ser físico, sus dinámicas, sus horarios, sus necesidades y esa empatía con nuestros clientes del que estuvimos hablando ya ayer y creo que absolutamente es una clave fundamental del trabajo del guía de cicloturismo. Ser empático, tener muchos neurones espejo porque el cliente que tendrás delante será diferente en cada tour, pero además el mismo cliente a veces diferente cada día del tour. Yo voy a cerrar todo esto. Bueno, tengo un par de notas, pero lo tocaremos más adelante. Te dejo la palabra, Philip, que creo que ya te toca a ti. Si hay preguntas, adelante. Y si no te importa, quería sí, por supuesto. un poco por aquí y también a lo mejor dejamos un poco más abierto, ¿no? Porque ahora hemos hablado un poco, ¿no?, del mercado y todo eso. Yo creo que a lo mejor también es un buen momento, ¿no?, de hablar un poco de las posibilidades del mercado y un poco las características que se buscan, ¿no?, cuando se habla de un guía de bici, ¿no? Y sobre todo tú también teniendo tu propia agencia, yo creo que eso es uno de los puntos interesantes, ¿no? Ver qué son las características que se busca. Primero, a lo mejor yo voy a hablar un poco de mi experiencia. Es solamente una empresa y de cierta característica o algo así, pero también voy a intentar generalizarlo un poco más o hacer más hincapié en las cosas generales, ¿no? Cuando, por ejemplo, a mí me vienen solicitudes, ¿en qué me fijo, ¿no? ¿Qué es lo que más busco? Primero, muchas veces busco guías, ¿no? Porque el problema realmente es encontrar un guía bueno, es muy difícil. Nuestra empresa, lo que dijo Iago ayer, nosotros hacemos una formación, la primera formación que dura entre 5 y 10 días, y a la empresa todo esto en traer la gente, porque lo hacemos en Italia, y bueno, alojamiento y todo eso, el gasto directo, ni siquiera contando el gasto que soy yo y todo lo de la empresa que trabajan en aquello, por participante rondea 1.000, 1.500 euros o algo así, ¿no? Es una inversión alta y que hacemos, ¿no?, en ese sentido. Entonces, claro, queremos aprovechar de esto lo máximo, ¿no? Pero a la vez también hay que decir, encontrar guías de una profesionalidad, quiero decir, ¿no?, más que otra cosa, no es tan fácil, ¿no? Entonces, también porque lo que nosotros buscamos es gente altamente local y altamente internacional a la vez, ¿no? Gente que conocen la zona donde guían muy, muy bien, ¿no? Que están muy asentados así, conocen la zona y pueden hablar casi como un lugareño, y a la vez gente que tienen suficientemente experiencia internacional que pueden conectar también con una clientela internacional, ¿no?
Por eso, por ejemplo, lo que dijo Iago al principio, ¿no? Lo de buscar trabajo y todo eso, aunque tú te fijas posiblemente mucho en, digamos, ¿no? El ámbito andaluz o algo así, recomiendo a todo el mundo de tener experiencias internacionales por dos razones, ¿no? Principalmente. Una de las razones es, primero, tú te pones en la piel de alguien que va al extranjero también viajando. Y por otra parte, claro, tu capacidad internacional, sobre todo los idiomas, es algo muy, muy, muy alto, ¿no? Y idiomas, bueno, el curso de guía dan Iago y yo, ¿no? Que ambos no somos españoles. La verdad, la ventaja más grande que teníamos al empezar era hablar otro idioma o otros idiomas, ¿no? Eso era una de las grandes ventajas competitivas, incluso, bueno, encontrándonos en el mercado en Granada, por allí. Por eso es una de las cosas que yo sé, muchas veces cuesta mucho, pero es una de las grandes ventajas. Hablando otra vez de que como es difícil de encontrar guías, es más difícil para mí, por ejemplo, encontrar guías en Alemania. Y es muy gracioso, la mayoría de los guías que guían en Alemania son españoles, que han pasado rato en Alemania y hablan alemán muy bien y han pasado 1, 2, 3 años o algo así, entonces tienen también un conocimiento no solamente del idioma, pero también de la cultura y la identidad alemana muy bien, ¿no? Eso, por eso, entonces, una de las cosas es experiencia internacional, idiomas sobre todo, y yo creo también para cualquiera que quiere trabajar en Granada o en Andalucía, porque lo hemos dicho ¿no? ya en el tema del destino, que a los españoles menos les hace falta un guía porque se apañan en mucho sentido ellos mismos, ¿no? Entonces hay que optar expresamente a una clientela más internacional y para esto el idioma es muy, muy importante, ¿no? Una de las otras cosas que yo estoy buscando es algo que es un poco más difícil de captar, ¿no? Pero digamos, ¿no? Es un poco bueno, puedo decir otra cosa, que es más fácil, ¿no? Me interesa una persona cuyo objetivo es que la gente a su alrededor hacer que la gente a su alrededor se sienten bien. Eso es una de las capacidades más importantes de un guía. Tu idea de la vida tiene que ser, quiero hacer la gente a mi alrededor feliz. Eso es algo muy, muy importante, ¿no? Eso, alguna gente lo tienen así. Tenemos un guía en Portugal que es así. Es como una mamá y como no sé qué más, pero es impresionante porque él tiene ese don naturalmente. Otra gente tiene que desarrollarlo un poco más profesionalmente, pero eso es muy, muy importante. Y es algo... Disfrutar del disfrute ajeno, ¿no? Disfrutar del disfrute ajeno. Yo lo he visto totalmente, por ejemplo, en Luis, ¿qué dices? Sí, y es muy, muy importante, porque si hay alguien que le da igual más o menos qué tal la gente a su alrededor, no funciona. Eso es también lo que mencionó Iago muy al principio, diciendo, ser un ciclista no basta. Sobre todo porque el ciclismo tiene una cosa, ¿no? El ciclismo muchas veces es un deporte bastante individual y muy competitivo. Entonces la gente no tiene, un buen guía crea una burbuja y tiene la gente detrás de él en esa burbuja. Y eso es algo que es importante, que piensa, ¿no? De esa manera. Y una persona, hemos tenido, bueno, he hablado con él por curiosidad, pero uno que participaba en la Tour de Francia y yo dijo, ¿por qué quieres hacer este trabajo? Porque te vas a aburrir primero y segundo, a mí me da un poco cosa cuando viene alguien de una carrera tan competitiva que quiere hacerse guía, porque está más acostumbrado que todo el mundo le echa la mano para que él pueda llegar a lo alto, mientras que en el trabajo es justo al revés, ¿no? También, como ya lo dijo, a veces tiene que ir muy lento para ayudar a los demás. Ton de gente, eso es, ¿no? Que lo es muy difícil de explicar, pero es una de las cosas que más busco y también cuando tengo las entrevistas con la gente que más
más intento a encontrar allí, ¿no? Y con don de gente viene muchas veces algo que se empareja con esto, que es la comunicación, ¿no? Una persona que puede comunicarse muy bien, ¿no? Que tiene la calma de comunicar claramente, bien, con relevancia importante, de una manera agradable, entendible. Bueno, hablando del idioma, tenemos algunos guías, sobre todo, por ejemplo, en Francia, ¿no? Que tienen un acento francés bárbaro y a los clientes le cuesta incluso, ¿no? Entenderles al principio mucho, pero son tan buena gente también que la gente le dan un poco ese espacio para desarrollarlo, ¿no? Y funciona bien, ¿no? Y, y luego, una de las otras cosas que yo siempre, bueno, pongo más hincapié de que lo busco, pero también que la gente esté claro de la situación legal en que se encuentran, ¿no? Y como lo hemos dicho, ¿no? Eso, como se llama, ¿no? Un guía de éxito, también significa que muy probablemente tiene que trabajar para más que una empresa. Y eso en el mundo del ciclismo, hay algunas empresas que piden una exclusividad que yo recomiendo a cualquiera que lo haga. Dice, si tú me ofreces exclusividad, tú tienes que pagarme tanto que puedo vivir de esto. Y allí ya no hay tantos que lo hacen, ¿no? Y luego también ver qué son las condiciones. Muchas veces se encuentra con la gente que hacen ese trabajo que tienen también no un estilo de vida un poco más bohemio o alternativo, en el sentido que no tiene un trabajo fijo y esto, y le gusta moverse mucho, pero justo por eso digo que la situación legal lo tiene claro, ¿no? No quiero que alguien, ¿sabes?, está trabajando de autónomo y el tema de la seguridad social o todo eso no está muy claro, o no lo es. Hay mucha gente que viene que no lo tienen claro y hay que explicárselo muy bien, porque si pasa algo es que tú te estás quedando ahí fuera y no hay mucho más, ¿no? Entonces, una de las cosas que yo veo también es un indicio, ¿no? Cuando la gente viene y te dice, no, estoy así, así, ya sabes que tienen experiencia probablemente y han trabajado eso y se lo han pensado muy bien. Un poco en esa línea también viene una recomendación que quiero dar, ¿no? Es juntarse a algunas asociaciones, ¿no? Yo he hablado, por ejemplo, de la ATTA o cualquier otra asociación, federación, que también da credibilidad primero y segundo, el aprovecho para ti, por ejemplo, justo ahora con la pandemia, muchas de esas asociaciones te dejan entrar sin que tienes que pagar, porque tienen un interés que se junta mucha gente y luego allí ofrecen cursos o algo así, ¿no? Pero también da no, credibilidad diciendo que esta persona está metido y también no solamente lo ha hecho una formación alguna vez, pero parece que está siempre haciendo alguna cosa, ¿no? Bueno, luego lo vamos a hablar también, ¿no? Que va un poco fuera del mundo del ciclismo enterado así, pero la Asociación de Interpretación del Patrimonio, cosas así. Y muchas veces se puede hacerlo de una manera, sobre todo ahora que no cuesta tanto dinero, ¿no? Y vale la pena también estar conectado. Y también es una de las cosas de, de, de saber un poco cómo es el mercado, ¿no? ¿Qué pasa afuera? Es también una de las cosas que, por ejemplo, para mí como guía y ahora más todavía, ¿no? Como desarrollando rutas, es necesito saber cómo va el mundo del ciclismo en otros aspectos, ¿no? Por una parte, hablando de otras regiones y en otro sentido, hablando de otras empresas, ¿no? La competición, ¿no? Si nosotros no miramos esto, tenemos el problema que a lo mejor ya ha despegado el mercado en algún sentido y nosotros ni siquiera nos hemos dado cuenta, ¿no? Y eso a lo mejor tarda 3, 4 años hasta que te das cuenta y te das cuenta por lo malo, porque no vienen clientes, ¿no? Así para nosotros, por ejemplo, una de las ventajas es
como no pedimos exclusividad, tenemos guías que trabajan para otras empresas, ¿no? Entonces también aprendes un poco, ¿no? ¿Qué hacen ellos? ¿Dónde estamos nosotros? ¿Dónde nos posicionamos nosotros? Y esas cosas son muy, muy importantes y por eso también, ¿no? Juntarse en una asociación allí es bastante importante. Otra cosa que quiero también poner un poco hincapié, ¿no? Lo que dijo Iago, pensarse su carrera como guía de ciclismo, ¿no? Una cosa es que, ¿no? Entrar, hacer la formación y todo eso, pero también es tener con antelación a lo mejor algún plan B, ¿no? Hay gente que lo hacen hasta que se jubilen, eso sí, pero son pocos, ¿no? Y la mayoría de la gente también llega a un momento en que quieren tener algo más o hacer algo más o diferente o lo que sea, ¿no? También, incluso dentro del mundo de guiar, ¿no? Hay gente que empiezan poco a poco, pero luego la gente quiere hacer algo muy, muy extremo, muy competitivo y quieren hacer bici de carretera a un nivel semiprofesional casi, ¿no? O meterse en bici de montaña, ¿no? Entonces también tener un poco siempre ese plan que también te deja fresco. Eso es una de las otras cosas que son muy, 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 muy importantes, saber que la gente se quedan fresco, ¿no? Cuando trabajan. Yo sobre todo tengo la suerte que por la posición que tengo ahora, ¿no? Que puedo cambiar y hago un montón de rutas que normalmente no lo haría. Y también tengo la ventaja que puedo guiar en países donde no guiaría normalmente porque no hablo el idioma o no tengo el conocimiento suficiente, ¿no? Dentro de la política de nuestra empresa. Hay otras empresas que no le importa tanto, que se fían mucho más de su guía y dicen tú tienes que prepararte y luego vas a guiar en Cuba o en Islandia o cosas así, ¿no? También es, ¿no? Para ver un poco cómo de amplio, ¿no? Es este mercado. Iago, ¿tú quieres decir algo ahí? Sí, sobre lo que estabas diciendo justamente, yo creo que una de las cuestiones que más hay que tener en cuenta desde el principio es justamente lo de no quemarse. Es un trabajo que puede quemar. Si solamente trabajamos en un solo itinerario, yo lo he visto, por ejemplo, con muchos compañeros, que casi el problema ya que tenían con este trabajo no era su contenido, sino el hecho de haber estado durante 3 años haciendo 6 veces al año solamente, por ejemplo, el Camino de Santiago, y ya casi que lo aborrecían. Es muy importante justamente tener esa versatilidad y desde el primer momento ofrecerse a apostar por esa versatilidad dentro de una empresa para que te pongan en diferentes itinerarios, porque si no es un riesgo muy grande dentro de la profesión. Y lo que decías antes también de esa empatía con el cliente, yo creo que es tan importante, como casi siempre pasa en casi todos los grupos de amigos, ¿no? Es muy importante el que hace reír a todo el mundo, pero es muy importante también el que se sabe reír. Y esa es una componente que para el guía es fundamental. Saberse reír en el sentido de saber disfrutar de los momentos de alegría de los clientes. Eso es lo que hace esa burbuja, esa sensación de grupo, esa sensación, muchas veces lo decimos, tenemos una noche en la que de repente todo se abre a una cena y empiezas a ver que la gente empieza a hablar entre ellos, a bromear, muchas veces a ignorarte como grupo, a ti como guía, solamente 1 o 2 personas. Y ahí dices, ahí ya tengo un grupo, ya se ha formado el grupo. Y muchas veces uno de los papeles del guía es fomentar esa dinámica en el menor tiempo posible. En el momento que tú has conseguido ese clic donde todo el mundo, en lugar de cenar hablando con una sola persona que es la que ya ha visto que puede encajar mejor, o todo el mundo dirigiéndose a ti porque eres el guía, el elemento neutral, sino que de repente todo el mundo está charlando con todo el mundo, alguien hace una broma, todo el mundo se ríe y tú de repente eres una persona más en esa cena y no eres el guía, pues ahí ya sabes que el trabajo va a ser mucho más sencillo durante todo el tour y tú tendrás mucho más márgenes además de libertad y de intimidad, porque ya
todo el mundo tiene otra referencia que son los demás compañeros de grupo. Y esa dinámica es muy importante fomentarla y es una de las características saber hacerlo. Gracias, sí. Bueno, y siguiendo, ¿no? Es que una de las cosas más importantes es las ganas y la pasión. Si no tienes pasión por la zona o por el ciclismo o por estar con gente, yo creo una de las cosas que casi más me convenció es de un día que estuve en una entrevista que me dijo, a mí me encanta salir con la gente y mostrarle dónde vivo. Y yo pensaba, jolín, eso es justo lo que estoy buscando. Alguien que tiene esas ganas, ¿no? No alguien que dice, bueno, yo sé todo de aquí, pero realmente lo hago porque lo hago como trabajo. Y la pasión que tenía por esto de aquí, y era guía desde hace muchos años, y eso es que todavía sigo teniendo estas ganas. Me impresionó mucho, ¿no? Y eso es una de las, sí, es, ¿no? Una vocación, ¿no? Que es muy, muy importante. Bueno, vamos a cerrar esto. Al final, a lo mejor también tenemos un poco más tiempo si hay gente que tiene un poco preguntas en ese sentido, que vamos a intentar a contestar lo máximo posible o dejarlo también un poco abierto, un poco como una comunicación. Voy a abrir ahora, volver un poco a la PowerPoint y... a ver. Entonces, aquí estamos. Vale. Bueno, vamos a hablar de un principio que se utiliza mucho en el turismo. Para los que ya lo conocen, lo siento un poco, pero también voy a poner mucho hincapié en esto porque es muy importante y sobre todo también conectarlo un poco con el mundo del cicloturismo, ¿no? Vamos a hablar de la pirámide de Maslow, también se conoce un poco como la jerarquía de necesidades, ¿no? Maslow ha sido un psicólogo en el siglo XX, al principio de la primera mitad, al principio del siglo XX, que desarrolló esa pirámide de necesidades o la jerarquía de esas necesidades y dijo que todo humano tiene algunas necesidades, ¿no? Y empezó a calificar esas necesidades y meter esas necesidades en ciertos niveles, ¿no? Entonces, vamos a empezar con la base. Entonces, la base es el nivel fisiológico, ¿no? Y eso son las cosas más importantes que hay, ¿no? En la vida. Eso, la respiración, la alimentación, el descanso, ¿no? Todas esas cosas, si esto no hay, no hay vida, ¿no? Eso entonces, digamos, no es lo más importante y es la base. Y ahora viene un poco el concepto interesante y que nos interesa a nosotros como guías en el turismo, ¿no? De ver, cuando no tengo este nivel satisfecho, no puedo conseguir llegar al próximo nivel, ¿no? Porque si alguien está sin respiración, eso es la única cosa que le preocupa. Si alguien está hambriente, la única cosa que le preocupa es quiero comer o si está muy cansado, ¿no? Eso son las cosas. Solamente cuando esto ya está, que se queda satisfecho, se puede seguir al siguiente, ¿no? Que allí la gente no empiezan a buscar seguridad física, seguridad de salud, seguridad de propiedad privada, ¿no? Un poco eso, es el nivel de seguridad, donde la gente entonces quieren un poco asegurar el primer nivel que tienen, ¿no? Que, bueno, tener una casa, ¿no? Mantener esa casa, tener comida, suficientemente comida en la nevera, todo eso, ¿no? Tener un seguro de salud, todas esas cosas son que entran en ese nivel. Y otra vez pasa, cuando no has satisfecho o no está satisfecho este nivel, ¿no? Si no se queda tranquilo, la gente no sigue al siguiente nivel, que es amistad, afecto, se llama, ¿no? Eso es el nivel de afiliación, ¿no? También allí es un poco, ¿no? Familia, la vida familiar y todo esto. Eso entra en este nivel. El nivel siguiente, que también hace falta que este nivel antes está ya
bien trabajado, y llegas al nivel donde se consigue, ¿no?, el autorreconocimiento, el respeto de fuera, el éxito, ¿no?, que también está reconocido de fuera, la confianza, todo eso se llama, ¿no?, el nivel de reconocimiento. Y bueno, el pico de la pirámide es el nivel de autorrealización, ¿no? Moralidad, creatividad, ¿no? Es donde más pasa casi que nosotros digamos, ¿no?, que es lo más alto del humano, ¿no? Entonces, cuando la gente tiene allí las ideas, cuando a la gente le ocurren las buenas cosas, en muchos sentidos así. Todo eso también luego se puede traducir al mundo del turismo y también, sobre todo, también al mundo del turismo de bici. Y entonces, si miramos, ¿no?, y vamos a empezar, bajamos al primer nivel, que pasa durante el viaje o durante un servicio, pues en el primer nivel nosotros tenemos que asegurarnos que hay comida, alojamiento, ¿no?, ropa seca. En una ruta de bici, si hay un día malo y la gente está mojada, en algún momento la única cosa que interesa a la gente es quitarse esa ropa seca y ponerse bueno, algo ya seco y que da calor otra vez, ¿no? Y una cosa muy rara, pero yo lo aprendí en un curso y antes no tenía mucha mano con esto, ¿no? Cuando llevas el grupo a algún sitio, avisar a la gente, aquí hay un servicio, ¿no?, o allí hay no sé qué. Porque la verdad, si alguien lo llevas, bueno, hacemos el ejemplo, ¿no? Entras en la Alhambra y haces una visita guiada de 1 hora y media o 2, y alguien desde el principio tiene que ir al servicio y no puede, al final no se va a acordar nada de la Alhambra, solamente va a conocer la Alhambra por donde hay los servicios, ¿no? Eso es una necesidad muy básica, y cuando no está arreglada, ya no hay manera de llegar al próximo nivel. Entonces, el próximo nivel aquí es el nivel de seguridad. Yo como guía, ¿cómo puedo dar esa seguridad? Bueno, entonces, bueno, la empresa antes incluso, ¿no?, que desarrolla rutas seguras, ¿no?, que hay un sistema en general que da confianza, ¿no?, cómo trabaja la empresa, como guía mismo por mi liderazgo, ¿no? Porque la gente bueno, se fía en mí y dicen, bueno, este tío aparentemente sabe qué está haciendo, entonces no me cuesta mucho seguirle, ¿no? Y hay una cosa que es un poco más sutil, pero muy, muy importante, ¿no?, en ese sentido, es información. Tratamos en la mayoría de los casos con gente adulta y muchas veces con gente que llevan una vida y un trabajo con mucha responsabilidad ellos también. Entonces, de dejar esa responsabilidad a otra persona le cuesta un poco, ¿no? Lo disfrutan un montón, pero para dejarse llevar tanto hace falta otra cosa. Quieren saber dónde están, qué están haciendo y cómo va a ser el siguiente día o las siguientes horas, ¿no? Entonces, mantener el grupo informado o el cliente individual también, ¿no?, es muy importante. Entonces, una de las cosas importantes es cuando empieza cualquier servicio, decir a la gente qué pasa. Lo puedo incluso dar un ejemplo más pequeño. Muchas veces se hace una cena y sobre todo a mí me ocurren las cenas en Cataluña, ¿no?, donde hay un pica-pica tremendo al principio y casi no hace falta cenar porque con el pica-pica tienes para 3 cenas, ¿no? Cuando no das la información a los clientes y como sobre todo no saben cómo es la cultura allí, empiezan a comer al principio y cuando viene el plato fuerte todo el mundo ya está, bueno, no lleno, pasado lleno. Entonces, también viene un poco el disgusto. Entonces, allí es también, ¿no?, crear esa seguridad que la gente por lo menos piensan, lo tengo controlado, yo sé qué va a pasar. Eso es muy importante. Luego, afiliación, ¿no? Eso es la unión con el grupo.
es muy importante que todos se sienten incluidos con el grupo y que se crea comunidad. Y dio ese ejemplo que me gusta mucho y muchas veces pasa así, ¿no? Hay una noche de repente en el tour, muchas veces es al tercer o cuarto día, también a veces tiene que ver con la cena o con el sitio donde estamos, donde el grupo de repente empieza a tener esa dinámica de grupo, donde la gente empieza a hablar mucho más abierto entre ellos y se nota, ¿no? El nivel de una cena más silenciosa empieza a ser una cena muy alta, ¿no? Y bueno, hay mucho ruido y muchas conversaciones, pero un muy buen rollo. Es porque también allí todo el mundo se siente parte de este grupo. Y eso también es mucho el labor del guía, a tener esa empatía para mirar si hay personas que no se sienten integrados en el grupo, ¿no? Y cómo integrar esa gente también en el grupo. Y eso, sobre todo en ruta más larga, es más fácil porque empiezas a conocer a la gente más y puedes hablar y puedes ver que a lo mejor dos personas tienen alguna cosa en común y lo pones en junto y dices, yo me acuerdo y me ha dicho no sé qué tal, y para que ellos empiecen. Es un poco, no, esa manera que yo necesito sentirme parte de esa comunidad. Cuando esto ya lo hemos conseguido, es una cosa, ¿no? El tema del reconocimiento es reconocer un poco los logros o los desafíos superados. Y eso tiene importancia por el mero hecho de que, sobre todo en todo tipo de turismo activo y de aventura, casi más, ¿no? Pero en el turismo activo, la mayoría de la gente se meten en algo donde llegan un poco a sus límites, ¿no? Aunque la gente a lo mejor está muy bien entrenada y puede hacer la ruta fácilmente, pero hacerlo en grupo, a ver cómo van los demás y tener un poco el miedo que van a llegar los últimos o que no están a lo tanto del tour. Entonces hace falta aquí un reconocimiento. Cuando la gente acaba un tour o un día difícil, hay que decir, mira, muy bien, lo has hecho muy bien. Parece un poco raro al principio, ¿no? Sobre todo cuando a nosotros nos cuesta más porque nosotros pensamos, bueno, no ha sido un día muy difícil, ¿no? Entonces, ahora hacerlo, hola, y lo has hecho muy bien, pero hay que adaptarlo, ¿no? También a cualquier público, pero eso, el reconocimiento de los logros y los desafíos es primordial allí, porque si no, la gente no llegan porque muchas veces también el autorreconocimiento allí es muy poco desarrollado, ¿no? Y eso somos nosotros a ayudar a hacerlo. Y el pico de la pirámide, ¿no? Es crear esas experiencias significativas o hacer este viaje transformativo, ¿no? Eso es donde queremos trabajar, porque eso va a hacer al fin y al cabo la diferencia entre un viaje cualquiera y un viaje excepcional. Y eso es que como guía tenemos que aprender. Tengo que encargarme de todos los niveles de abajo para llegar a este nivel allí arriba, para hacerlo. También se puede jugar, ¿no? Para poner un ejemplo que va un poco al contrario, un poco de todo esto al principio, pero luego lo ve, es, cogemos como ejemplo un día de muy mal tiempo y cae un chaparrón y todo el grupo está empapadísimo, ¿no? Y llega a una casa rural y no funciona la ducha o el agua caliente, ¿no? Entonces, claro, tenemos el primer nivel ya no cumplido. Y bueno, mucho más, ¿no? Entonces, allí, por ejemplo, ¿no?
buscar albornoces o algo así, poner todo el mundo, encender en el salón la chimenea, poner chorros y chocolate y colacao o lo que sea, o un café con leche para que la gente se calientan, allí de repente pasan dos cosas, ¿no? Primero le quitas el frío, le das comida, mucho azúcar, cafeína, ¿no? Ya se espabilan un poco y ya empiezan a subir esos niveles, ¿no? Sobre todo, crea mucha comunidad, mucha unión en el grupo, de estar todos juntos y lo van a hablar mucho. El reconocimiento pasa entre ellos. Y entonces, de repente, ya estamos en el último nivel, ¿no? Eso de autorrealización. Y es muy raro. A lo mejor ha sido casi el peor día, pero la gente, después de 10 años, todavía van a hablar de este día. Porque se ha creado allí una experiencia muy, muy significativa o importante. Es difícil de buscar o crear esas experiencias significativas o hacer un viaje transformativo, pero ¿qué se puede hacer? Es crear un poco el ámbito, ¿no? El escenario para que esas experiencias puedan ocurrir. Y eso es el labor de un buen guía. Intentar que todo esto está para que hay el espacio y el tiempo y las posibilidades para que la gente entran en este momento. Vale, yo con el pirámide del Maslow aquí he terminado. Si Yago quiere decir alguna cosa, y yo creo que después podemos hacer la pausita y luego nos vemos, ¿no? ¿Qué te parece, Yago? Sí, me parece perfecto. Justamente Francesca Russo decía totalmente, yo he tenido gente que me abrazaba llorando por haber conseguido lograr sus sueños, sus deseos. Yo creo que es una parte fundamental que nunca tenemos que olvidarnos, que nosotros con nuestro trabajo de guía lo que estamos haciendo realmente es hacernos cargo y gestionar partes de vida de personas, y además partes de vida que muchas veces son muy significativas dentro de su itinerario. Es cuando salen de cierta rutina. En algunos casos, sobre todo esos viajes largos de bicicleta, para algunas personas son un desafío que les pone delante de sus propios límites, y que se lo han puesto como elemento casi a compensar otras cuestiones que le han pasado ese año. Yo creo que hemos tenido de todo. El Camino de Santiago es casi un elemento catártico para muchísimas personas, van ahí buscando esa dimensión. Pero a mí me ha pasado justamente encontrar a personas que venían con las cenizas de un padre que había muerto el año anterior, justamente porque quería esparcer parte de esas cenizas a lo largo del Camino de Santiago. Me acuerdo otro cliente que había cogido muchísimo peso en los últimos 3 años por también cuestiones que te vas enterando de la vida, ¿no? De las personas, y le había fallecido un familiar cercano, a raíz de eso había cogido mucho peso, y venía para demostrar a sí misma que todavía podía hacer un Camino de Santiago en bicicleta. Cuentos como esos hay infinitos, y aún así, incluso en la dimensión más normal, aquel que se va de vacaciones se encuentra en un grupo donde la experiencia y la misión del otro justamente se socializa, por lo que todo el mundo estamos ahí para que Pepe llegue al final, porque se lo ha puesto como objetivo, y todos estamos empatizando al final con el objetivo, el logro de esa persona, porque se ha hecho grupo y nosotros hemos contribuido a fomentar eso, y creo que es muy importante esa dimensión de acompañar esos logros, esos objetivos, esas superaciones, esas historias personales que nosotros a lo mejor, lo que decía Philip, después de unos años habremos visto decenas y podríamos tener el riesgo un poco de anestetizarnos con esa dimensión, pero creo que mantener esa pasión y saber ver lo que supone para otros ese camino, que para nosotros es realmente muy, muy, muy sencillo ya, muy visto y muy ordinario, es uno de los elementos fundamentales.